Hay lugares que aparecen en los mapas, países con fronteras definidas, reconocidos en las Naciones Unidas, con embajadas y tratados comerciales. Y luego están los lugares que existen físicamente, en los que la gente nace, vive y muere, aunque el resto del mundo prefiera ignorarlos. Cruzar desde Moldavia hacia el este, cruzando el río Dniester, es adentrarse en una anomalía. No hay sellos oficiales en el pasaporte, porque para el derecho internacional esta frontera es una ficción. Sin embargo, los guardias armados son reales y el papel impreso que te entregan y que dicta cuántas horas puedes permanecer en este lugar también lo es. Bienvenidos a la República Moldava de Pridnestrovia, o como se le conoce en Occidente, Transnistria. Una franja de tierra alargada y estrecha, encajada entre Moldavia y Ucrania, un estado fantasma anclado en la estética de la Guerra Fría, sostenido por la geopolítica de Moscú y gobernado por un oligopolio corporativo. He viajado hasta allí para entender cómo sobrevive un país que legalmente no existe. Lo que encontré no fue un escenario de guerra inminente, ni un páramo distópico, sino algo mucho más complejo. Una sociedad aparentemente tranquila y funcional, que en realidad camina sobre el alambre de uno de los conflictos geopolíticos más peligrosos de nuestro tiempo. Para entender Transnistria, primero hay que mirar un mapa. Es una franja de apenas unos 400 kilómetros de largo y unos 30 kilómetros de ancho en su punto más extenso. Aquí viven cerca de 500.000 de personas. Tienen su propio gobierno, su propio parlamento, ejército, policía, servicio postal y hasta su propia moneda, el rublo transnistrio, que no tiene absolutamente ningún valor fuera de sus fronteras. Este es el dinero que conservo del viaje a Transnistria. Estos son los billetes. Vale. Y esto son las antiguas monedas, que son como de plástico. Estas no están ya en circulación, ¿vale? Las venden como souvenir en el banco. Y luego estas son las que están en circulación. Es un estado de facto, funciona como un país totalmente independiente, pero según la comunidad internacional e incluso según sus aliados en Moscú, es territorio soberano de la República de Moldavia. Ningún país miembro de la ONU reconoce Transnistria, solo está reconocida por otros estados fantasma del espacio postsoviético, Abjasia, Osetia del Sur o la ya extinta Artsaj. Ahí ves que hay tres banderas, bueno, la del centro es la de aquí, la de la República de Pridnestrovia, y las otras dos son las de Abjasia y Osetia, que son otros países que no están reconocidos por prácticamente nadie. ¿Y por qué las tienen aquí? Pues porque son países que sí que reconocen a Pridnestrovia. Es lo que en geopolítica se conoce como un conflicto congelado. Entrar aquí hoy en día es una experiencia disonante. Occidente suele pintar Transnistria como un agujero negro de contrabando, tráfico de armas y mafias, un vestigio oscuro de la Unión Soviética. Sin embargo, al cruzar la frontera, la realidad física es desconcertantemente normal. Las calles están inmaculadamente limpias, los parques cuidados, y hay una calma tensa, una especie de orden soviético fosilizado que convive con el consumismo moderno. Pero esta calma solo es superficie. Para entender por qué este pedazo de tierra decidió separarse del mundo, tenemos que retroceder a los últimos días de un imperio agonizante. El origen de esta fractura no es religiosa ni estrictamente étnica en sus inicios, sino lingüística, cultural y profundamente política. Históricamente, el río Dniester marcó una frontera natural, mientras que la región al oeste del río, Besarabia, formó parte del Imperio ruso, también de Rumanía, durante el periodo entre guerras.
Lo que hoy en día es Transnistria, en el margen oriental, siempre estuvo bajo control ruso y soviético. Durante la época de la Unión Soviética, Moscú diseñó esta región con un propósito estratégico. Moldavia sería la huerta agrícola del imperio, pero la franja de Transnistria se convertiría en el motor industrial. Aquí se construyeron las grandes plantas hidroeléctricas, las fábricas de acero y las instalaciones militares. Para operar esta maquinaria, Moscú envió a cientos de miles de trabajadores rusos y ucranianos. Se creó así una división silenciosa, una Moldavia rural y de habla rumana frente a una Transnistria industrial, urbana y rusófona. A finales de los años 80, con la perestroika de Gorbachov, el gigante soviético comenzó a resquebrajarse. En la capital moldava, Chisinau, floreció un potente movimiento nacionalista. En 1989, el gobierno moldavo aprobó leyes lingüísticas drásticas. El moldavo se declaraba el único idioma oficial del Estado y se imponía el regreso al alfabeto latino, abandonando el cirílico impuesto por los soviéticos. En Tiraspol, capital de Transnistria, cundió el pánico. La población de habla rusa y ucraniana sintió que estas leyes les convertían en ciudadanos de segunda de la noche a la mañana. El temor real no era solo el idioma, sino la posibilidad cada vez más palpable de que Moldavia se reunificara con Rumanía. Para la élite industrial y las clases trabajadoras rusófonas de Transnistria, esto era inaceptable. El 2 de septiembre de 1990, un año antes de la caída oficial de la Unión Soviética, Transnistria declaró unilateralmente su independencia de Moldavia. La semilla del conflicto bélico acababa de plantarse. Lo que comenzó como una guerra de decretos en los parlamentos, pronto descendió a las trincheras. En la primavera de 1992, con la URSS ya disuelta y Moldavia convertida en un estado independiente y soberano, estalló la violencia armada. Las fuerzas de seguridad moldavas intentaron recuperar el control de los territorios secesionistas, esencialmente de ciudades estratégicas como Dubasari o Bender, también conocida como Tighina, una ciudad clave en la orilla occidental del río Dniester. Los combates en Bender fueron brutales. Las tropas moldavas avanzaron con armamento ligero y algunos blindados, enfrentándose a la Guardia Republicana de Transnistria y a batallones de cosacos y voluntarios llegados desde Rusia y Ucrania. Durante días, la ciudad fue un infierno de fuego de artillería cruzado y combates callejeros. Moldavia parecía tener la ventaja numérica para aplastar la rebelión, pero había un factor con el que no contaban, un factor que cambia la historia de la región para siempre. Acantonado en Transnistria desde la época soviética, se encontraba el 14º ejército de la Guardia de la Federación Rusa, oficialmente neutral. En la práctica, sus simpatías y su inmenso arsenal estaban con los separatistas. Bajo el mando del carismático y despiadado general Alexander Lebedev, la fuerza rusa decidió intervenir. Con una potencia de fuego abrumadora, la artillería rusa destrozó las posiciones moldavas, forzando a Chisinau a detener su avance. El conflicto fue breve, duró apenas unos meses, pero dejó cicatrices muy profundas. Se estima que alrededor de 1000 personas perdieron la vida y decenas de miles fueron desplazadas. En julio de 1992 se firmó un alto al fuego en Moscú. Moldavia no tuvo más remedio que aceptar la pérdida de facto de su territorio oriental. Así había nacido el primer conflicto congelado de la Europa del Este, una guerra que nunca terminó con un tratado de paz, sino con un silencio armado que perdura hasta el día de hoy. Treinta años después, el alto al fuego sigue en vigor, vigilado por una fuerza trilateral de mantenimiento de la paz, formada por moldavos, transnistrios y, de forma crucial, tropas rusas. Rusia mantiene un contingente militar
oficial aquí, el Grupo Operativo de las Fuerzas Rusas. Aunque el número de soldados es modesto, entre 1.500 y 2.000 tropas, su impacto geopolítico es colosal. Su misión oficial es el mantenimiento de la paz, pero su función real incluye custodiar una de las mayores bombas de relojería de Europa, el depósito de municiones de Kovasna. Aquí, a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania, se acumulan unas 20.000 toneladas de armamento y explosivo, heredados de la retirada soviética de la Europa del Este. Si este arsenal explotara, los expertos afirman que el impacto sería comparable al de la bomba de Hiroshima. Pero el verdadero poder de Moscú sobre Transnistria no se mide en toneladas de armamento, sino en metros cúbicos de gas natural. Rusia, a través de Gazprom, suministra gas a la región esencialmente gratis. Transnistria utiliza este gas para generar electricidad que luego, irónicamente, vende al gobierno de Moldavia. Es un esquema de supervivencia artificial, un pulmón artificial geopolítico que le cuesta miles de millones a Moscú, pero que a cambio le otorga un caballo de Troya en la región. Mientras Transnistria exista como un estado rebelde respaldado por tropas rusas, Moldavia está paralizada, no puede unirse a la OTAN y tiene enormes dificultades para integrarse plenamente en la Unión Europea. Ese siempre fue el objetivo de Moscú. Sin embargo, en febrero de 2022 el tablero saltó por los aires. Con la invasión rusa a gran escala en Ucrania, Transnistria pasó de ser una cómoda herramienta de influencia a encontrarse en una trampa mortal. La frontera oriental con Ucrania, su principal vía de contrabando y suministros, fue clausurada herméticamente por Kiev. De repente, este enclave prorruso quedó completamente aislado de su patrocinador, rodeado de fuerzas hostiles o cuanto menos suspicaces. Rusia pone la seguridad militar y el gas, pero la economía real, el día a día en este inexistente país, pertenece a otra entidad, una corporación que a todos los efectos es el Estado dentro del Estado, y su nombre es Sheriff, fundado en 1993 por dos exoficiales de los servicios de seguridad e inteligencia soviéticos, Viktor Gushan e Ilya Kazmali. El grupo Sheriff aprovechó el caos postsoviético y el estatus legal en el limbo de Transnistria para construir un monopolio absoluto. Y no es una metáfora. Cuando en Transnistria vas a hacer la compra, vas a un supermercado Sheriff. Quedó bastante lleno, todo funciona correctamente, la gente trabajando, bastante gente por aquí. Cuando vas a echar gasolina, la echas en una estación Sheriff. Tu teléfono móvil utiliza la red Sheriff, ves la televisión por cable Sheriff y compras coñac en la destilería local que también pertenece a Sheriff. Se calcula que esta empresa controla el 60% de la economía de Transnistria. En 2021, el mundo entero escuchó este nombre cuando su equipo de fútbol, el Sheriff de Tiraspol, logró la hazaña histórica de derrotar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la Champions League. Mientras los comentaristas hablaban de un cuento de hadas futbolístico, los analistas geopolíticos veían el máximo exponente del sport washing corporativo, el moderno complejo deportivo del Sheriff de Tiraspol, un oasis de lujo e infraestructura de vanguardia, es el monumento que el oligopolio ha levantado a su propio poder, en una región donde apenas el salario medio supera los 200 euros al mes. Y como todo monopolio absoluto, su poder económico se ha traducido en control político. Bueno, eso es el Parlamento de la República, ahí la estatua de Lenin, la bandera rusa y la de Pridnestrovia. Y bueno, aquí tampoco podemos grabar mucho porque hay edificios que a lo mejor no nos dicen nada, pero no se pueden grabar mucho. El partido gobernante, Obnovlenie, cuenta con una mayoría aplastante en el Parlamento y es el brazo político del grupo empresarial. Las decisiones legislativas y los nombramientos clave benefician
directamente a las operaciones de la corporación. El presidente de Transnistria no gobierna sin el visto bueno del grupo Sheriff. En cierto sentido, Transnistria no es solo un resto de la Unión Soviética, sino es el experimento capitalista más extremo de Europa, un territorio privatizado. Caminando por las calles de Tiraspol con mi cámara, la disonancia cognitiva era absoluta. Según todo lo que había leído, me encontraba en una zona gris del derecho internacional, un polvorín a punto de estallar bajo la atenta mirada de Rusia. Y sin embargo, mi experiencia como viajero fue inquietantemente plácida. No sentí hostilidad, sino una extraña normalidad suspendida en el tiempo. Aquí nadie parecía vivir esperando que cayesen las bombas. Las calles de Tiraspol estaban más limpias que muchas capitales europeas. Pude grabar sin mayor problema la inmensa estatua de Lenin que custodia el Parlamento, los omnipresentes escudos de la hoz y el martillo, y los tanques conmemorativos pintados de verde oliva. Es fácil caer en el cliché y llamar a esto un museo soviético al aire libre, pero sería un error de simplificación. Debajo de la iconografía late un consumismo vibrante, impulsado por los supermercados Sheriff y las tiendas que importan productos occidentales. Sentado en una cafetería, pagando mi expreso con un billete que perderá toda su validez en el momento en el que cruce el puente de vuelta a Chisinau, entendí algo fundamental. La gente de Transnistria está atrapada. Muchos tienen 3 pasaportes: el moldavo para viajar, el ruso por protección y el transnistrio, que es el de su identidad diaria. No son peones ciegos de Putin ni nostálgicos del comunismo. Son personas intentando sobrevivir y prosperar en una grieta del sistema internacional que se abrió hace 30 años y en la que se quedaron a vivir. Y a pesar de la tranquilidad en las calles, la tensión subterránea es palpable. Todos saben que su status quo es un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y el viento que podía derribar ese castillo está soplando con una fuerza inusitada. La guerra a gran escala en la vecina Ucrania ha cambiado las reglas del juego. La Transnistria de hoy ya no puede jugar a 2 bandas. Con la frontera ucraniana militarizada y cerrada por el este, la dependencia de Transnistria hacia Moldavia al oeste es ahora total. Irónicamente, aunque son políticamente prorrusos, económicamente están atados a Occidente. Gracias a los acuerdos de Chisinau con Bruselas, la gran mayoría de exportaciones transnistrias, su acero, sus textiles, van a parar al mercado de la Unión Europea, no a Rusia. Las élites económicas, como el grupo Sheriff, saben que una escalada militar, ser arrastrados a la guerra por el Kremlin, significaría la destrucción de su imperio comercial. Por eso han mantenido un perfil bajo desde 2022. Pero ¿hasta cuándo? Moldavia está acelerando su camino hacia la integración de la Unión Europea y Chisinau ya ha declarado que, si es necesario, entrará en la Unión Europea sin Transnistria, dejando a este territorio en el aislamiento definitivo. Los escenarios futuros son sombríos, desde la integración pacífica pero forzada por la asfixia económica hasta un intento desesperado por Moscú por encender este polvorín para desestabilizar el flanco sur de Ucrania y frenar a Moldavia. Las fronteras son, en esencia, convenciones abstractas, líneas imaginarias que acordamos respetar. Pero en este rincón olvidado de la Europa oriental, esa abstracción ha tomado la forma de trincheras, tropas rusas de interposición e intereses corporativos millonarios. Transnistria es el recuerdo viviente de que cuando los imperios colapsan, las piezas no siempre encajan limpiamente. Durante 30 años han sobrevivido desafiando a los mapas, jugando a ser un estado soberano en el patio trasero de una guerra que ha vuelto a incendiar Europa. Pero el tiempo se acaba. La historia ha vuelto a llamar a su puerta, y esta vez tal vez no baste con pretender que no existen. Si todavía sigues ahí, no te vayas. Para los más aventureros, daré paso a Rubén, que os explicará cómo poder llegar hasta allí. Muchas gracias por vernos y un saludo. Primero de todo, gracias Jorge por acompañarme en esta aventura. La gran pregunta es, ¿cómo llegar a Transnistria? Bueno, la forma más sencilla de llegar a Transnistria es desde Chisinau, la capital de Moldavia.
Podéis llegar a Chisinau en avión, en tren, en bus o en coche, dependiendo desde dónde viajéis. Una vez en Chisinau, os tenéis que dirigir a la estación central de autobuses. Allí os acerquéis a las taquillas y pedís un billete a Tiraspol, que es la capital de Transnistria. Hay una ciudad anterior que se llama Bender, pero recomendamos ir directos a Tiraspol en un primer momento. El precio del billete oscila entre los 3 y los 5 euros, dependiendo del autobús y del día. Y los buses os van a sorprender, porque son unas furgonetas modificadas que se llaman marruscas. Espero haberlo dicho bien. Y tienen una norma muy particular, y es que no salen hasta que se llenan todos los asientos. Es raro, sí, pero al menos os garantiza que vais a ir sentados durante el trayecto. Antes de llegar a Bender está la frontera, y aquí viene la parte que más nervios genera, así que prestad atención. Si vais en bus, tendréis que bajaros para acercaros a la caseta y entregar el pasaporte al militar de turno. Si tenéis pensado quedaros a dormir una o varias noches, decíselo porque en ese caso os darán un visado de turista con más tiempo. Eso sí, os pedirán la reserva del alojamiento, así que llevad la mano. En nuestro caso, como íbamos en bus y por lo visto los militares conocen a los conductores habituales, no nos hicieron ninguna pregunta, pero si vais en coche es bastante más probable que os pregunten el motivo del viaje. Y ahora un par de reglas muy importantes. La primera, en la frontera nada de cámaras, nada de fotos, nada de vídeos y por supuesto nada de fotografiar a los militares. Solo el móvil y mejor guardado. La segunda, si sois periodistas no lo digáis. Para entrar como periodista se necesita un permiso especial y si vais a hacer turismo es mejor que paséis como turistas. Es mucho más sencillo y sin complicaciones. Respecto al alojamiento, nosotros nos hospedamos en el Old Tiraspol, un hotel muy céntrico y muy recomendable. Está regentado por una señora encantadora que os ayudará en todo lo que necesitéis. Sin duda, es una muy buena base para moverse por la ciudad. En cuanto a qué ver y recomendaciones prácticas, en primer lugar os diríamos tanto Jorge como yo que estuvierais al menos una noche. Nosotros hicimos el primer día Tiraspol y a la mañana siguiente fuimos a ver el complejo deportivo del Sheriff de Tiraspol, la fortaleza de Bender y la propia ciudad de Bender. Merece la pena, de verdad. Ahora, algunas cosas prácticas que os van a salvar la vida en el viaje. La primera, llevad efectivo de sobra. Las tarjetas allí no funcionan, así que necesitáis dinero en metálico para absolutamente todo. Y atención a esto, los billetes tienen que estar en perfecto estado, sin manchas, sin rotura y sin dobleces marcadas. Si el billete no está impecable, directamente no os lo cambiarán, sin explicaciones. La segunda recomendación, comprad las monedas de plástico de Transnistria, son el souvenir más especial que os vais a llevar de allí, y son únicos en el mundo. Y ya os lo hemos dicho antes, pero os lo repetimos. Solo móvil, nada de cámaras. No está permitido fotografiar ni grabar edificios oficiales ni militares. Id con cuidado si no queréis terminar siendo parados o, en el peor de los casos, interrogados. Y ahora la pregunta que todos os estáis haciendo. ¿Merece la pena ir? La respuesta tanto de Jorge como mía es un sí rotundo. Transnistria es como entrar en una máquina del tiempo, siguen en pie los monumentos de la era soviética, los trolebuses de la época, las estatuas de Lenin por todas las calles, y sin embargo las calles están extremadamente cuidadas y limpias, algo que nos sorprendió muchísimo. Además la seguridad es impresionante, en ningún momento ni Jorge ni yo sentimos peligro, y eso que estuvimos moviéndonos por zonas alejadas del centro de Tiraspol. Los turistas además son muy bien recibidos, la gente es amable, es abierta y son conscientes de que el turismo es una fuente importante de ingresos para el territorio. Y en cuanto a los precios, son más baratos que en España en prácticamente todo. Por todo eso, es un sitio diferente a todo lo que habéis visto antes, no os lo podéis perder.